Bueno, pues efectivamente, en la mañanera del viernes el presidente aseguró que 2 empresas vinculadas con la senadora Xóchitl Gálvez han recibido 1,400 millones de pesos en contratos en los últimos 9 años. La información que me llegó es que en 9 años, ¿sí?, sus empresas, son 2, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos 1,400 millones de pesos. Estamos hablando de como de pues 120 millones por año. Y hay que ver quiénes son esos desarrolladores. Entonces dice, no, pues también ustedes, pues claro que no sabíamos, y estoy seguro que el director de Banobras no sabía, hay que preguntarle. Bueno, hoy otra vez en su mañanera el presidente de nuevo criticó a Xóchitl Gálvez, otra vez habló de los contratos. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl, no?, denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba? Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene 2 empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Y dimos a conocer que en 9 años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1,400 millones de pesos. Una empresa próspera. Pues sí, muy próspera la empresa de Xóchitl. Sobre este mismo tema, Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente de el IFE entonces, escribió en Twitter: estamos ante un problema que solo se va a agravar. Si hoy el presidente usa información fiscal o reservada para difamar, conforme avancen las campañas, podrá recurrir a otras tretas mucho más graves. Y le hace una sugerencia a la oposición. ¿Cuál es esta sugerencia? Nos vamos a enlazar vía Zoom justamente con Luis Carlos Ugalde. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buen día. Muy buenos días, Adela. Gusto en estar contigo. Qué cosa, ¿no? Y hoy de nuevo. Sí, es gravísimo esto. Como si ser una empresaria próspera fuera un delito, pues. Mira, hace unos momentos, lo acabas de mostrar, el presidente se burla diciendo, vendía gelatinas y hoy es próspera, y usa la expresión próspera como algo denigrativo. Sí. Es decir, como si ser próspero fuera una traición a tu origen humilde, como si ser próspero estuviera vetado, como si la pobreza permanente sea lo único que te santifica frente a esta visión populista de López Obrador. Eso es gravísimo, porque esa es su concepción de la pobreza real, del indigenismo real, que tiene que ser pobre y opresivo para que sea genuino. Este tema me parece de la mayor perversidad, porque significa que cualquier persona que sale adelante en la vida tiene que ser sospechoso y señalado de aspiracionista. Claro. Entonces eso es muy grave. Luego, lo segundo que es muy grave, Adela, es que use información que él pidió al sistema de administración tributaria para exhibirlo, para tergiversarlo, porque como Xóchitl dijo hace unos días, la suma de los contratos que sus empresas han tenido con el gobierno no da 1,400 millones. Pero el presidente tramposamente lo hace, porque lo que quiere es que Xóchitl le responda, le aclare
y de esa manera él mantener una conversación. Lo que a mí me preocupa mucho es que este tema lo va a mantener durante los próximos 9 meses para impedir que Xochitl pueda hacer campaña de los temas que ella quiere hablar, para impedir que la oposición pueda desplegar una discusión pública sobre el futuro de México. Lo que López Obrador quiere es que nos mantengamos discutiendo su narrativa del pasado, así como ha inventado estos enemigos de papel como Claudio X González, Aguilar Camín, Loret de Mola, todo lo circunscribe a eso. Entonces quiere hacer del apellido Xochitl Gálvez que solamente con pronunciarlo sus bases de apoyo digan, es mala porque el presidente nos lo ha dicho. Esa es la trampa. Entonces, ¿cómo saltas esta trampa? ¿Cómo como Xochitl Gálvez o como oposición sigues adelante con tu agenda y dejas que el presidente se quede chiflando solo en la loma? Es un problema. Porque el presidente provoca y provoca, dice mentiras, y lo que trata es de engancharte en su pleito. Gran riesgo de la elección del próximo año, Adela. ¿Y tú sugieres qué hacer, Luis Carlos, ante esto? Mira, lo que yo sugiero hacer ante esto son 3 cosas. La primera es que esto tiene que formar parte de un archivo judicial, que un año antes de la elección el presidente esté descalificando a quien probablemente sea la candidata de la oposición, significa que la está demeritando, la está afectando, le está restando votos potenciales mediante estos ataques. Entonces, dentro de un año tiene que haber un archivo judicial. Segundo tema, tienes que exigir al INE y al Tribunal Electoral que establezcan sanciones ejecutables. El gran problema de la ley en México es que tú le puedes generar una amonestación al presidente, tú le puedes pedir que deje de hablar de esto, pero si no cumple, ¿qué haces? Como Tribunal Electoral, ¿qué haces frente a alguien que desacata? No puedes ir a detenerlo, apresarlo y meterlo en un centro penitenciario para que se porte bien. Ese instrumento no existe. ¿Podrías tú decir al Congreso mexicano que establezca una sanción ejecutable, pero el Congreso mexicano está en manos de Morena? Puedes decirle a la Contraloría de la Presidencia de la República que por favor sancione. Nada de esto funciona. Entonces, la segunda que podrías hacer, y estoy pensando simplemente en voz alta, ¿cómo puedes establecer una sanción ejecutable? Podrías a lo mejor solicitarle a los medios de comunicación que dejen de transmitir información falsa. Digo, en Estados Unidos, tú recuerdas hace 3 años cuando Trump hizo este autogolpe de Estado para apropiarse del proceso electoral y cometer un fraude, los medios de comunicación dejaron de transmitir sus discursos porque estaban llenos de mentiras. Esa es una vía. Yo creo, Adela, por cierto, que los medios de comunicación tienen una responsabilidad en transmitirnos lo que tiene sustento y verdad, porque estamos inundados de basura y esta basura genera veneno y el veneno destruye nuestra deliberación, nuestra convivencia. Lo que necesitamos para la próxima elección es discutir el futuro del país. Dejar primero que sus corcholatas, como denigratoriamente les llama, puedan decirnos quiénes son. Fíjate nada más, en estas 3 semanas en donde sus corcholatas quieren mostrarse al público, presentarse en sociedad, López Obrador no los deja porque está acaparando la discusión pública. Queremos saber qué piensan esas corcholatas y queremos saber quiénes quieren ser candidatos de la oposición y queremos discutir el futuro del país. López Obrador, como un niño berrinchudo, malcriado, quiere seguir jugando su pelota y quiere que todo el mundo le haga caso a él. Es un ejercicio de narcisismo enorme y además de querer dañar a una persona que va a ser una candidata muy competitiva. Esa es la magnitud del problema, Adela. Ahora, ¿cómo ves al INE? Además de todo esto que ya mencionas, que pues son sus limitaciones, ¿no? Pero ¿cómo ves al INE? Porque, pues, para decirlo menos, es bastante tibio, ¿no? Está siendo muy tibio. Efectivamente, están siendo muy cautelosos. Hay en este momento 2 litigios paralelos. Uno respecto a López Obrador. López Obrador, no debes hablar de temas electorales en tu mañanera. Esto ya se lo mandató el Tribunal Electoral. El INE va en la misma línea, pero el presidente no cumple.
El otro que va de la mano es el tema de Morena. Si su contienda interna para elegir a un candidato, al coordinador de la Cuarta Transformación, como le llaman eufemísticamente, ¿se puede o no se puede? El INE ha querido ser demasiado cauteloso y emitió una nueva medida el sábado diciendo que preferentemente, y ese preferentemente, ese adverbio y hecho a perder todo, preferentemente deberán hacer sus eventos en locales del partido y a puerta cerrada. O sea, hay como cosa suya, ¿no? Hay como cosa suya. Pero pues ya contestó Morena diciendo que pues lo van a seguir haciendo porque la recomendación es preferentemente, ¿no? Así es. Entonces, cuando tú como autoridad dejas esos márgenes de subjetividad, de si quieres cumple, si no quieres cumple, el juego se te sale de las manos. El gran riesgo es que el juego se salga de las manos y cada quien acabe haciendo lo que se le pega la gana. Y todavía ni siquiera empieza el proceso electoral que inicia en septiembre. Entonces, la autoridad tiene que definir con claridad y tiene que establecer límites ejecutables. Y el problema principal se llama López Obrador. López Obrador bajo ninguna circunstancia ve en su panorama la posibilidad de perder una elección. Él considera que el triunfo de Morena debe ser automático y apabullante. Se está dando cuenta que a lo mejor eso no ocurre y está reaccionando de esta manera. Se tiene que detener de alguna manera o detener la repercusión, el ruido que da. Y la tercera recomendación que hace rato quería elaborar es que Xóchitl y la oposición en general tienen que seguir adelante con su conversación. El gran riesgo de esto es quedar atrapada en la retórica venenosa, confrontativa del presidente, que lo que quiere es mantener la narrativa durante los próximos 9 meses. No está fácil dar el paso, dejarlo chiflando solo en la loma cuando el presidente te está agrediendo y mintiendo todos los días. Está muy difícil, la verdad. Así es. O sea, ¿cómo no entrarle a responder? Entiendo lo que estás diciendo, ¿no? Porque entonces va a ir todo el proceso en contestarle al presidente, que eso es lo que él quiere también. Lo que él quiere es que la campaña sea su pleito personal con la candidata, en este caso Xóchitl, y atrapar para que nadie pueda hablar de otra cosa que no sea lo que López Obrador quiere. Entonces, hay que dar el salto hacia el futuro y que otros se encarguen del tema jurídico, del tema judicial, de responderle al presidente. Y yo creo que de verdad los medios de comunicación tienen aquí un ejercicio de autorregulación. Los medios no pueden estar repitiendo cualquier cosa solo porque lo dice López Obrador. Esto le genera un daño a la democracia. Así como la libertad de expresión se debe proteger, también se debe proteger la libertad de expresión cuando está basada en la verdad. Libertad de expresión de mentiras me parece que genera un daño social y aquí es un exhorto a los medios a que tengan un filtro de aquello que debe ser promulgado. No solo porque lo diga el presidente debe ser noticioso. Ahora, dime algo, Luis Carlos, con lo que sí puede hacer el INE. ¿Tú ves a la Comisión de Quejas del INE o al INE, pues, con el ánimo de sancionar al presidente? No, al INE no lo veo con el ánimo, pero sí probablemente el Tribunal Electoral tome cartas en el asunto. Esta decisión tibia del sábado pasado va a ser recurrida ante el Tribunal Electoral y yo creo que en el Tribunal Electoral sí hay más ánimo de que esto no se salga de control. Así es que yo creo que ahí estará la decisión final sobre el proceso interno de Morena y en general sobre la actitud del presidente. ¿Cómo castigas a un presidente cuando no hay sanciones ejecutables para llamarlo al orden? Exacto. Ahora, Luis Carlos, todo esto que está pasando es similar a lo que está pasando con Xóchitl al Cállate Chachalaca. No tiene nada que ver. En 2006 el presidente Fox hizo comentarios alegóricos sin mencionar jamás a López Obrador. Decía cosas como, no hay que cambiar de caballo a medio río. Decía cosas como, no hay que poner en riesgo la estabilidad económica. Jamás habló de López Obrador, jamás sacó información fiscal reservada, jamás lo mencionaba de manera cotidiana como está ocurriendo. Lo de hoy, el nivel de volumen y el nivel de ilegalidad es de otra dimensión. Así es que si aquella época López Obrador le dijo cállate chachalaca por la 100ª parte de lo que está haciendo hoy López Obrador, hoy él está haciendo lo más grave, uso
ilegal de información fiscal para inventar, porque ni siquiera está diciendo lo que dicen los documentos fiscales, está exagerando con tal de provocar un pleito y con tal de mantener el spotlight sobre su persona, López Obrador.